No fue una traición, ni un escándalo, ni un amante secreto lo que casi destruye un matrimonio. Fue algo mucho más común, más silencioso, más letal. El olvido, la rutina, el dejar de mirar al otro con intención. Nadie nos enseña cómo amar cuando todo duele, cómo seguir eligiendo a alguien cuando ya no se parece en nada a quien conociste, pero se aprende. A la mala, pero se aprende. Y hoy te contaré todo. Este video no es sobre relaciones perfectas, es sobre las que sobreviven, las que eligen resistir cuando amar se vuelve una decisión diaria y no un impulso romántico. A través de una historia real, cruda y profundamente humana, descubrirás cómo una pareja enfrentó el desgaste, la frustración, los celos, la desconexión y la soledad dentro de una cama compartida. Y cómo, desde la filosofía estoica, aprendieron que amar también es un deber, una práctica, un acto deliberado. Porque a veces el verdadero amor no se siente, se elige. A veces la gente los mira como si fueran una historia de éxito. Nadie empieza una relación pensando en cómo sobrevivirán al cansancio. Todos se enamoran en la cima del deseo, en los primeros besos, en las promesas embriagadas de futuro. Ellos no fueron distintos. A los ojos del mundo eran una historia de éxito, una de esas parejas que la gente mira en redes sociales y piensa, ellos sí la hicieron. 17 años juntos, 3 hijos, 2 empresas propias, ella, psicóloga, él, entrenador. Juntos construyeron una marca, un imperio pequeño pero firme. Facturaban bien, se veían bien, sonreían bien. Pero lo que nadie veía, y ellos tampoco al principio, era que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias ni seguidores. El verdadero éxito de una pareja se mide en lo que hacen cuando el fuego se apaga, cuando ya no hay sorpresa, cuando ya no hay ganas, cuando dormir juntos se convierte en rutina y hablar se vuelve esfuerzo. Lo que no se ve es que ambos se levantaban muchos días sin hablarse, que atendían clientes mientras sentían que estaban perdiéndose el uno al otro, que muchas veces se preguntaron si lo que tenían ya no era amor. Lo curioso es que nunca pensaron en rendirse, no por miedo, no por costumbre, sino por filosofía, porque ambos compartían una idea sencilla, pero brutal. Lo que depende de mí no se abandona, se trabaja. Desde muy temprano en la relación, los dos encontraron en el estoicismo un refugio, una brújula, un mentor. Leían a Epicteto, a Marco Aurelio, a Séneca, no como filosofía de biblioteca, sino como manual de guerra cotidiana. No, esperaban que el otro cambiara. No culpaban al otro por su vacío. Se preguntaban en cada crisis, ¿qué parte de este caos me pertenece? Y esa pregunta, tan incómoda como poderosa, fue la que los salvó. Se conocieron jóvenes, en una universidad cualquiera, entre cafés, debates eternos y silencios incómodos. Carlos tenía una moto que no arrancaba y muchas ideas que no cerraban. Laura tenía cicatrices emocionales que aún no sabía nombrar, pero había algo en su forma de mirarse, algo crudo, como si ambos supieran que el otro venía con heridas, como si, sin saberlo, se eligieran para sanarlas. Al principio, todo fue fuego risas hasta las 3 de la mañana, promesas ingenuas de amor eterno, y aunque la vida real no tarda en llegar, en sus primeros años aprendieron algo que la mayoría olvida. El amor es un deseo, sí, pero es, sobre todo, una disciplina. El fuego no se apagó de golpe. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo hubo silencio. El tipo de silencio que se instala en las camas compartidas, el que se esconde detrás de frases mecánicas. ¿Ya comiste? ¿A qué hora llegas? ¿Pagaste la luz? Laura empezó a sentirse sola, incluso cuando él dormía a 30 centímetros. Carlos empezó a sentirse inútil, incluso cuando trabajaba 12 horas al día.
dejaron de sentirse, no por falta de deseo, sino por miedo a no saber qué hacer con la desnudez del otro. Las conversaciones se volvieron funcionales. Las miradas ya no buscaban al otro, solo evitaban conflictos. La frustración se acumuló como polvo debajo de la alfombra emocional. Laura empezó a pensar, ¿será que me equivoqué de camino? Carlos empezó a preguntarse, ¿en qué momento dejé de ser suficiente? La admiración mutua se oxidó, el respeto se volvió frágil, el amor, una pregunta sin respuesta, pero en medio del caos no se separaron, no porque no quisieran, sino porque ambos sabían que irse sería más fácil que quedarse, y lo fácil no siempre es lo correcto. Fue entonces cuando una filosofía de casi 200 años, el estoicismo y un mentor, no solo fue una idea, sino una tabla de salvación. No para arreglar al otro, sino para mirarse brutalmente al espejo. Carlos dejó de preguntarse por qué Laura ya no lo deseaba y comenzó a preguntarse si había seguido siendo deseable. ¿Seguía cultivando su cuerpo, su mente, su atención? ¿O solo estaba funcionando como un engranaje sin alma, sin presencia? Laura dejó de preguntarse por qué él ya no la escuchaba y comenzó a preguntarse si realmente seguía compartiendo algo más que quejas. ¿Seguía siendo interesante? ¿Seguía expresando amor? ¿Seguía admirándolo? La filosofía estoica no enseña a evitar el dolor, enseña a no huir de él. Enseña a actuar con virtud, incluso cuando el corazón ya no late con fuerza, porque el amor, bien entendido, no es una emoción, es una acción deliberada, es levantarse cada día y elegir mirar al otro, aunque duela, aunque esté roto, aunque tú también estés cansado. Como hay crisis que nacen del cuerpo, hay otras que nacen del entorno. Los amigos comenzaron a separarse, unos se divorciaron, otros se mudaron y algunos simplemente dejaron de invitar, porque cuando ya no eres la pareja divertida, el grupo lo nota. Las risas se vuelven más lejanas, las cenas más forzadas, las conversaciones, siempre sobre los hijos, las cuentas, el cansancio, y aunque estaban rodeados de gente, se sentían profundamente aislados. Pero no podían decirlo. Porque admitirlo era como declarar una derrota. ¿Cómo dices en voz alta que estás durmiendo con alguien que ya no reconoces? La llegada de los hijos no los rompió, pero sí los desbordó. 3 partos, 3 etapas, 3 pequeñas revoluciones que reordenaron todo. Las noches sin dormir, las discusiones por quién hacía más, las culpas, las expectativas, las comparaciones invisibles, con padres más pacientes, más presentes, más perfectos. Laura empezó a sentirse invisible, todo el día en función de otros, primero madre, luego empresaria, mujer, cuando sobraba tiempo. Carlos empezó a sentirse desplazado, ya no era el centro de su mirada, ya no era prioridad, era proveedor, hombre útil, más no, hombre deseado, una noche ella lloraba en la ducha. No sabía exactamente por qué, solo sentía que la vida se le estaba yendo sin vivirla. Y esa misma noche, él durmió en el sofá. No hubo pelea, solo distancia, el tipo de distancia que ya no se nota, pero que todo lo enfría. Ambos se plantearon la idea de separarse. Estaban cansados. Quizás esto ya no tiene sentido, pensó ella. Quizás merecemos empezar de nuevo, pensó él. Es deber, el tipo de deber que se elige con libertad. Porque cuando el deseo se apaga, lo que queda es la virtud. Y si la virtud es fuerte, el deseo puede volver. Hubo una época en la que comenzaron a dormir espalda con espalda. No por enojo, sino por derrota. Lo intentaron todo. Salidas, regalos, conversaciones, pero algo seguía roto, y no sabían si era reparable o si simplemente estaban alargando la caída. Las discusiones ya no eran por cosas grandes,
Eran por cómo ella lavaba los platos, por cómo él dejaba tiradas las llaves, por quién se había olvidado de cerrar la puerta del refrigerador. Cosas pequeñas, pero cargadas de resentimiento acumulado. Porque cuando uno se siente no visto, todo se vuelve una ofensa. Los amigos notaron la tensión. Algunos hicieron bromas. Ya no se ven tan enamorados, ¿eh? Otros los evitaron. Nos incomoda verlos así. Las redes sociales mostraban a parejas más felices, vacaciones, risas, bebés perfectos. Mientras ellos discutían por quién iba a preparar la cena, las críticas llegaron incluso desde la familia. «¿Por qué estás tan apagada?», le dijo su madre. «Te estás dejando, hija. Antes eras más alegre. ¿Y tú? ¿Por qué ya no sales con tus amigos? No te ves feliz. ¿No será que ya es hora de buscar otra cosa?». Y por primera vez, ambos pensaron en voz baja. ¿Y si tienen razón? Ella quería volverse más útil. Quería algo más que ser madre, pareja y empresaria. Quería un pedazo de identidad que no dependiera de nadie. Él, en cambio, soñaba con estabilidad. Quería una casa más grande, menos caos, más orden. Sus futuros comenzaron a imaginarse en caminos paralelos. Una noche, Laura le dijo: «No quiero volver a quedar embarazada. Quiero vivir por mí un tiempo». Carlos respondió con un silencio de 3 días, no por machismo, sino porque no sabía cómo encajar ese nuevo deseo dentro del modelo de vida que habían construido juntos. Por dentro, él pensó: ¿y si ella ya no me incluye en su futuro? Y ella pensó: ¿y si él solo me quiere si cumplo sus planes? En medio de ese vacío, llegó la tentación. Carlos conoció a alguien en el trabajo. No pasó nada físico, pero sí pasó algo peor. La fantasía de ser otro, alguien que lo admiraba, que lo escuchaba, que lo hacía sentirse vivo. Laura también. Un mensaje de un ex, un reencuentro casual, una frase que la sacudió. Siempre fuiste más de lo que él supo ver. Nada ocurrió. Pero ambos cruzaron mentalmente la línea, y cuando se miraron, lo supieron. Estaban a punto de rendirse. Esa fue la noche más larga. Hubo discusiones, reclamos y una frase sincera: «Ya no te amo y no sé si te vuelva a amar como antes». «Yo tampoco». Hubo silencio, una pausa infinita, y luego la pregunta estoica: ¿quién elijo ser en este momento? ¿El que huye o el que permanece? Por virtud, no por comodidad. Carlos eligió quedarse. No por miedo, sino por honor, porque prometió amor en la salud y en la enfermedad, y esto era una enfermedad del alma. Laura eligió quedarse, no por dependencia, sino por convicción, porque sabía que si huía sin intentarlo todo, el dolor viajaría con ella. El estoicismo es algo brutal. El amor, como la virtud, solo vale cuando se sostiene incluso en la oscuridad. No hay fortaleza sin dolor, no hay conexión sin ruptura previa. No todo lo que duele debe terminarse, y a veces, solo a veces. Quedarse es el acto más valiente. Lo que más los separó fue lo que los unió en primer lugar, una meta en común, un sueño compartido desde el principio: vivir en el extranjero, montar un negocio juntos, criar a los hijos en libertad, crecer como socios, pareja y personas. Pero la vida no cooperó. Perdieron una inversión clave. El visado se retrasó. Nació el tercer hijo antes de lo esperado, y de pronto todo aquello que era nuestro plan se convirtió en el registro diario del fracaso. Cada día era igual: despertar, corregir tareas, trabajar, baños, cenas, gritos, silencios. La mujer extrovertida, espontánea, apasionada, se apagó. El hombre estructurado, metódico, orientado al logro, se endureció. Él necesitaba orden, ella necesitaba aire, ella quería sentir que aún era deseada. Él quería sentir que no estaba solo en el campo de batalla, pero no sabían cómo comunicarse, sin herirse,
porque cuando las palabras ya no construyen, todo se interpreta como una crítica. Después del tercer parto algo cambió. En su cuerpo, en su mente, comenzó a sentir un vacío extraño. Lo tenía todo, pero no sentía nada. No lo dijo en voz alta, pero vivía días enteros queriendo llorar sin saber por qué. No se reconocía en el espejo. No se sentía como una mujer atractiva, ni en el rol, ni en la vida. Se alejó de su familia, porque sentía que no la entendían. «Ya tienes todo. ¿Qué más quieres?», le decían, y se sintió sola, profundamente sola. Más aún cuando veía al esposo reír con sus amigos, hombres que hablaban de negocios, éxitos, logros, mujeres lindas, jóvenes, libres, comenzó a compararse, a temer que ya no fuera suficiente, a mirar con inseguridad a aquellas que se acercaban a él, con la ropa ajustada, la energía intacta, la juventud sin hijos. Aunque no lo decía, por dentro pensaba: ya no soy la mujer con la que él soñó. Carlos también estaba roto, pero lo disimulaba con productividad. No entendía por qué Laura ya no lo miraba igual. ¿Por qué no lo apoyaba como antes? ¿Por qué cada idea suya era respondida con un «ya veremos» o un «estoy cansada»? Sentía que ella ya no compartía su visión, que ahora todo era excusa, que lo que antes era pasión compartida, ahora era desgaste. Y eso lo enfurecía, porque en su mente la pareja era equipo, y él sentía que estaba jugando solo y perdiendo. En medio de eso, Laura volvió a responderle el mensaje a su ex, un mensaje por redes. Inocente al principio, pero las palabras de él tocaron lugares que estaban abandonados. Siempre fuiste fuego, no dejes que te apaguen. No fue infidelidad, pero sí una grieta emocional, porque ese mensaje la hizo pensar, llorar. No por el ex, sino porque se dio cuenta de cuánto necesitaba ser vista por alguien. Él, por su parte, seguía hablando con aquella mujer del trabajo. No pasaba nada físico, pero ella lo admiraba, lo escuchaba, le preguntaba por sus ideas. Le decía: tienes una energía brutal. Un día ella le dijo: tu mujer debe estar orgullosa de ti, y él no supo qué responder, porque hacía meses que no escuchaba nada así en casa. Una noche, Laura le dijo entre lágrimas: no me siento parte de tu vida, solo parte de tu rutina. Y él respondió, quebrado: y yo siento que lucho por un futuro que solo yo quiero. Esa noche ninguno durmió. Carlos pensó en empacar una maleta. Laura pensó en no volver después de dejar a los niños en la escuela. Ambos se quedaron. Por los hijos, por el miedo, por inercia, pero también por algo más, algo difícil de nombrar. Algo que se parecía mucho a la esperanza estoica. El estoicismo estaba dándoles lecciones que ellos, de manera inconsciente, estaban aplicando. El estoicismo no da virtud sin crisis, no da claridad sin conflicto, no da amor verdadero sin atravesar el infierno del desencuentro. Nadie les dijo que amar no lo es todo, que admirarse no garantizaba caminar juntos, que ser padres también significaría perderse. Tener hijos fue lo mejor que les pasó en la vida, pero también fue el punto exacto donde todo comenzó a cambiar. Ella los miraba dormir y sentía que su corazón se rompía de amor. 3 hijos, 3 milagros, 3 razones para no rendirse. Pero luego se miraba al espejo y no se reconocía. Antes, Laura soñaba. Tenía proyectos, quería crecer, expandirse, liderar. Ahora todo era pañales, deberes escolares, mochilas, fiebres y cansancio. Ellos son mi vida, pero ¿qué pasó con la mía? No lo decía en voz alta, porque nadie lo entendería, porque si una madre dice que se siente estancada, la llaman ingrata, pero lo sentía igual, y la culpa la devoraba.
porque no hay cárcel más dura que amar profundamente y al mismo tiempo sentir que te has perdido a ti misma. Carlos seguía funcionando como un reloj. Trabajo, reuniones, resultados. Conocía gente nueva, estaba más cerca que nunca de lograr lo que siempre quiso. Incluso aquella mujer del trabajo le aportaba ideas que lo hacían crecer, le despertaba la creatividad, lo hacía sentir admirado. No había cruzado ninguna línea, pero ya no hablaba de sus proyectos con su esposa, porque ella ya no preguntaba, porque cada vez que lo intentaba, ella estaba agotada, o distraída, o fría. Y entonces se alejaba. Prefería quedarse en la oficina, o tomar una cerveza con sus colegas. Pero la verdad era que la extrañaba. Extrañaba la forma en que ella se emocionaba cuando él hablaba de sus ideas. Extrañaba sus conversaciones de madrugada. Extrañaba su risa, pero no sabía cómo acercarse. Ya no sabía cómo tocarla sin incomodarla, cómo hablarle sin discutir, cómo volver a ella sin forzar lo que ya no fluía. A veces los dos se quedaban en silencio, en la cocina, en la sala, en la cama, y pensaban en cuando todo era distinto, en esas tardes donde hablaban por horas de cómo serían sus vidas, del restaurante que abrirían juntos, de la casa con ventanales, de los viajes, de las risas, de los domingos sin reloj. Recordaban una vez, hace años, cuando se sentaron en una cafetería cualquiera, y Laura le dijo: «No importa si todo sale mal, mientras te tenga a ti». Carlos lloró ese día. Lloró de amor, de certeza, y ahora, sentados a metros de distancia, no sabían cómo volver ahí, porque los recuerdos ya no curaban. Ahora dolían, porque eran pruebas vivas de todo lo que se estaba muriendo. Una noche, mientras limpiaba, Laura encontró un libro en la mesa. Era de Carlos. Se lo habían recomendado en un podcast, Meditaciones de Marco Aurelio. Lo hojeó con desgano. Pero se detuvo en una frase subrayada. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y puedes eliminar ese juicio ahora. Siguió hojeando el libro, cerró el libro, se sentó en el sofá y se quedó pensando en esa frase. Esa noche no pudo dormir, porque por primera vez en meses pensó que tal vez el dolor que sentía no venía solo de él, sino de la historia que ella se estaba contando, de lo que esperaba, de lo que imaginaba, de lo que ya no tenía. Al día siguiente, Carlos escuchó un podcast mientras corría, un ex marine hablando sobre la disciplina emocional. Decía: muchos hombres pierden a sus mujeres porque se obsesionan con ser fuertes y olvidan ser humanos. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez quiso llorar en medio del parque. Nada había cambiado en apariencia. Los niños seguían corriendo por la casa. Las tareas seguían esperando, las cuentas, los horarios, la rutina, pero desde hace tiempo algo se estaba agrietando. El dolor ya no era solo frustración, era un llamado. El amor no se había ido, solo estaba enterrado bajo toneladas de expectativas, heridas, silencios y miedo. El estoicismo comenzaba a susurrarles algo, que no pueden controlar al otro, que no pueden vivir esperando que la realidad sea como soñaron, pero sí pueden elegir una cosa: ser mejores, aunque el otro no lo vea aún, actuar con virtud, hablar con honestidad, sostenerse, aunque estén a punto de caer. A veces el alma grita, pero como nadie la escucha, el cuerpo empieza a enfermar. Carlos comenzó a tener dolores en el pecho. No decía nada, claro, se hacía el fuerte. Solo se tomaba un ibuprofeno y seguía. Laura comenzó a perder peso, no por dieta, sino por ansiedad. Comía poco, dormía mal, lloraba en la ducha y nadie lo sabía porque aprendieron a fingir que todo estaba bien, a sonreír en las reuniones,
a postear fotos con los niños, a decir todo en orden, pero el cuerpo no miente. Y en una consulta médica, el doctor le dijo a él, no es el corazón, es estrés, pero si sigues así, lo será. Y al salir del consultorio por primera vez, se sintió frágil, no por miedo a morir, sino por miedo a no estar ahí, cuando todo colapsara. A la par su padre, enfermo, Alzheimer, ya no lo reconocía del todo. Él intentaba ir cada semana, cuidarlo, hacerle reír, pero el desgaste era brutal. Y había algo más. Su padre nunca aprobó a su esposa. Siempre la consideró poco ambiciosa. Y aunque ella se mordía la lengua, eso nunca sanó del todo. Ahora, en medio de la enfermedad, a veces el viejo decía cosas crueles sin filtro. Te vas a quedar solo como yo. Y esas palabras lo perseguían cuando trataba de dormir. La mamá de Laura, en cambio, estaba sola, viuda. Dependía emocionalmente de su hija. Llamaba todos los días. Opinaba sobre todo. La hacía sentir culpable. No me visitas lo suficiente. Te estás olvidando de dónde vienes. Laura intentaba estar presente, pero no alcanzaba y se sentía atrapada, como si tuviera que ser madre de sus hijos y también madre de su propia madre, y eso la rompía por dentro. Un proyecto de Carlos importante fracasó. Perdió dinero, no lo contó completo, omitió detalles. Laura lo descubrió revisando un correo. No porque buscara espiarlo, sino porque algo no cerraba. La discusión fue brutal. ¿Desde cuándo me escondes cosas? No lo hice por mentirte, lo hice por protegerte. ¿Y quién te crees que soy? ¿Una niña que no puede manejar la verdad? Esa noche durmieron en cuartos distintos y al amanecer los niños preguntaron por qué papá no estaba. Ella mintió, con una sonrisa rota. Como tantas madres lo hacen, fue un sábado. Estaban en una cena con amigos, una de esas pocas salidas sin niños. Todos reían, menos Carlos y Laura. Se sentían como intrusos en su propia vida. Alguien hizo una broma sobre relaciones largas, sobre cómo se apagan. Y Laura respondió entre risas, sí, bueno, el fuego se fue hace rato. Todos rieron, Carlos también. Pero por dentro sintió una puñalada. En el auto nadie dijo nada. En casa él se encerró y esa noche se volvió a cuestionar si valía la pena seguir. En medio de todo, el ex de Laura escribió un simple mensaje. Vi una foto tuya con los niños. ¡Qué linda familia! Ella no respondió, pero no pudo evitar pensar cómo habría sido su vida con él. No porque quisiera volver, sino porque la nostalgia es traicionera. Porque cuando te sientes vacía, cualquier recuerdo parece una salida. Y Carlos, en paralelo, hablaba cada vez más con su compañera del trabajo. Charlas largas, risas, códigos que no tenía ya con su esposa. No cruzaron la línea, pero él sentía que ya estaba muy cerca. Y eso lo asustaba más que el deseo, porque significaba que su brújula interna ya no estaba firme. El libro seguía en la mesa, abierto en diferentes páginas. A veces ella lo hojeaba, a veces él también. No hablaban del tema, pero ambos leían lo mismo. Y en silencio empezaban a entender que no podían cambiar el pasado, que no podían controlar al otro, pero sí podían tomar una decisión. Actuar con virtud, aunque duela, aunque el otro no lo vea aún, aunque el amor esté enterrado. El estoicismo no llegaba con respuestas, llegaba con exigencias, responsabilidad radical, acción deliberada, valentía emocional. Estaban al borde del abismo, pero todavía no habían saltado. Y a veces, cuando el mundo se cae en pedazos, lo único que queda es eso, la elección de no rendirse, aunque no sepas cómo seguir. Era domingo. Estaban en casa del padre de Carlos. El papá, ya enfermo, hablaba sin filtros, sin malicia,
pero con ese veneno inconsciente que se acumula tras años de prejuicio. ¿Y tú cuándo vas a volver a trabajar? Te apagaste desde que tuviste hijos. Antes tenías ambición, ahora solo te dedicas a lavar ropa. Laura sonrió, no dijo nada. Se tragó la rabia, se tragó las lágrimas, se tragó todo. De regreso en el auto, explotó. ¿Y tú no vas a decir nada? Carlos contestó, está enfermo. No está tan enfermo como para no saber lo que dijo. Él se defendió. Dijo que solo quería evitar más conflicto, pero Laura lo sintió como una traición. Nunca me defendiste, nunca lo hiciste, ni antes ni ahora. ¿Y tú me has defendido de tu madre cuando me trata como si yo fuera su niñera? Silencio. Días después, la discusión se repitió, pero al revés. Laura pasó toda la tarde con su madre. Olvidó que Carlos tenía una reunión importante, una presentación clave, su gran oportunidad de inversión. Le había pedido que lo ayudara con los niños solo por esa noche. Ella le dijo que sí, pero no llegó. Cuando llegó a casa, él estaba solo, exhausto, los niños dormidos, mal alimentados, y el inversionista perdido. ¿Sabes cuántos años llevo preparando esto? Era mi madre, y yo soy tu esposo. ¿O ya se te olvidó lo que queríamos construir juntos? Ella bajó la mirada. A veces parece que ya no vamos hacia la misma dirección. Laura, sentada en la sala, ve una notificación. En el teléfono de él. La chica del trabajo, un meme, un emoji, algo inocente, pero con demasiada frecuencia. No revisa el celular, no invade, pero la duda es una picadura invisible. ¿Ella te escucha más que yo? No empieces. Solo quiero saber si te hace sentir algo que yo ya no te doy. Carlos no responde, no porque mienta, sino porque no sabe qué decir. Y al día siguiente, él la ve mirando el perfil de su ex en Instagram. Una foto vieja. Sonríe apenas, tal vez sin intención, pero él la ve y algo se rompe. ¿Extrañas a alguien que sí creía en ti? No compares. Él no tenía ni la mitad del carácter que tú tenías. Antes, una noche, cada uno en su rincón con los niños dormidos, sus mentes los traicionan con el pasado. Laura recuerda cómo él la miraba cuando bailaban, cómo la levantaba en el aire bromeando, cómo la besaba en los semáforos aunque estuvieran peleando. Me hacía sentir como una diosa, como si yo pudiera lograr todo. Carlos recuerda cuando ella le hablaba apasionada de sus proyectos, cuando reían en pijama los domingos, cuando ella lo miraba como si no hubiera otro hombre en la tierra. Me hacía sentir invencible, como si el mundo fuera nuestro. Los dos sienten un nudo en la garganta y un vacío. ¿Dónde quedó eso? ¿En qué momento se apagó la llama? Laura dejó de salir con sus amigas, se sentía juzgada. Y ahora, las pocas veces que sale, Carlos la ve como si fuera una amenaza. ¿Quién era ese que te mensajea tanto? Un amigo de toda la vida. No empieces. Y Carlos, por su parte, empezó a rodearse de gente ambiciosa. Negocios, eventos, copas de vino y egos gigantes. A Laura no le gusta ese mundo. Siente que él cambia cuando está ahí. No quiero ser la esposa trofeo en una cena llena de tiburones. Nadie te está pidiendo eso. No, pero me hace sentir así. Ella se siente invisible, como si sus sueños ahora fueran irrelevantes, como si fuera solo madre, solo cuidadora, solo sombra. Mis hijos son lo mejor que me ha pasado, pero a veces siento que me desaparecí. Él se siente reemplazado por las responsabilidades, por las prioridades, por todo, menos por ella. Sigo haciendo ejercicio, sigo generando, sigo soñando, pero no la veo a ella con la misma visión. Ya no sé si estoy construyendo nuestro legado solo. Una noche cualquiera, Laura abre un libro de Ryan Holiday, ubicado en el estante de la sala.
El obstáculo es el camino. Subraya una frase: el momento en que aceptas que todo lo que vives es una oportunidad para la virtud, es cuando empiezas a renacer. Lo deja en la mesa. Días después, Carlos lo ve y sonríe. No dicen nada, pero ambos sienten lo mismo. Todavía estamos a tiempo, si dejamos de culpar, si elegimos actuar. Cuando la esperanza se asoma, pero la realidad exige más que intenciones, exige verdad, acción y carácter. Después de semanas grises, Laura decidió levantarse antes que todos. Preparó el desayuno con calma. Se maquilló, aunque solo fueran 10 minutos. Leyó una página más de ese libro estoico que la acompañaba desde hacía semanas. Anotó en su libreta: no puedo controlar lo que él siente, pero puedo controlar cómo me presento ante él. Hoy elijo no desaparecer. Cuando Carlos bajó las escaleras, la vio de pie, con una blusa que no usaba desde hacía meses. Se veía distinta. No era solo su ropa, era la postura, la mirada, el intento. Carlos la miró un segundo. Algo en él se removió. ¿Qué celebramos hoy? Nada, solo me sentía bien. Él sonrió apenas. Te ves guapa. Gracias. Laura sintió que había dado un paso, que tal vez las cosas podían cambiar. Esa noche cenaron juntos. Los niños ya dormían. Ella le compartió una idea. Estuve escribiendo hoy. Quiero empezar un pequeño blog. Hablar de maternidad, de pareja, de esto. Carlos no respondió como ella esperaba. No hubo entusiasmo, ni emoción, solo un gesto neutro. ¿No te parece bien? No es que me parezca mal, pero si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Qué quieres decir? Que no pongas excusas si no lo haces, o si lo haces a medias. Ella se quedó en silencio. Sintió que su pequeño rayo de luz se apagaba. A veces pareces más mi juez que mi esposo. ¿Y tú qué esperas? ¿Que te aplauda por cada intento? ¿Por levantarte un día con energía? Estoy intentando. ¿No ves eso? Sí lo veo, pero intenta con constancia, no con eventos esporádicos. Porque si tú no crees en ti, no me pidas que yo finja que sí. Laura fue al baño, cerró la puerta, se miró al espejo. Se sentía furiosa, miserable. Pero algo dentro de ella entendió que lo que él dijo no era por crueldad, era por desesperación, por cansancio, por amor mal expresado. Recordó una línea de Marco Aurelio: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser una buena mujer. Sé una. Cerró los ojos, respiró hondo, se derrumbó un poco más, pero con sentido. Sí, yo no creo que esto importa, nadie más lo hará por mí. Mientras ella estaba en el baño llorando en silencio, Carlos bajó al estudio. Estaba cansado, sabía que había sido duro, pero no sabía cómo decir lo mismo, con menos filo. ¿Y si le miento? ¿Y si finjo que me parece increíble lo que hace? ¿Le sirve eso? No, ella necesita algo más profundo que palabras lindas. Necesita creer en ella, no solo sentir que yo creo. Recordó una frase que escuchó en un podcast de The Daily Stoic: amar a alguien no es hacerle la vida fácil, es recordarle de lo que es capaz. Y entendió que ese era su deber. No ser el héroe, sino el espejo que muestra la verdad, aunque duela. Laura comenzó a escribir en su blog, pero dudaba de cada palabra. Cierra la laptop y siente que no es suficiente. Carlos se encuentra en una cena de trabajo. La mujer del equipo lo elogia. Él sonríe, pero extraña a su esposa, aunque no lo admita. Los niños juegan en el pasillo, ajenos a la atención, pero ya no preguntan por qué papá y mamá ya no se abrazan. Ya lo saben. Una amiga le dice a ella: no dejes que se apague todo, tienes que pelear por lo que vale. Y ella responde: ¿y si ya no sé qué vale?
Laura se levanta a pesar de no tener ganas. Carlos no responde al mensaje coqueto de la compañera. Laura escribe, aunque solo sean 3 líneas. Carlos le deja una nota en la cocina. No eres invisible, solo estás dormida. Despierta. Ella empieza a ver que la vida no le va a entregar lo que quiere. Tiene que construirlo, no con frases bonitas, sino con voluntad, con repetición, con fuego interno. Él empieza a entender que no puede exigir cambio sin ofrecer presencia, que liderar no es empujar, sino caminar al lado. Ambos están rotos, pero rotos en el punto exacto donde puede empezar el renacer. La casa está en silencio, pero no es paz. Es ese silencio espeso, el que se instala cuando ya no quedan palabras suaves, cuando el amor se transforma en obligación y la esperanza en una rutina con fecha de caducidad. Desde afuera lo tienen todo: 3 hijos sanos, una casa decente, cuerpos funcionales, una historia que otros envidiarían. Desde adentro se sienten al borde del abismo. Laura ojea Instagram mientras amamanta al pequeño. Fotos de otras parejas, hijas vestidas de blanco, esposos cocinando desayunos, textos que dicen el amor verdadero no duele. Y ella piensa, ¿y si lo mío no es amor verdadero? En la cena familiar, el padre de él lanza una indirecta. Una mujer que no hace nada no puede ser apoyo, solo es carga emocional. Laura no dice nada, solo sonríe falso. Después, él le reprocha. ¿Ves por qué digo que a veces priorizas a los tuyos por encima de nosotros? Yo me trago todo por tu familia, pero cuando es al revés, desapareces. El hijo mayor escucha una pelea, luego otra, y una noche pregunta, ¿por qué tú y mamá ya no se abrazan como antes? Sí, lo hacemos cuando no nos ven, pero es falso. Carlos evade trabajando sus temas personales, trabajando más horas. Cada vez que los ve dormir, se le parte el alma. Y Laura, cada vez que los mira, los ama con culpa, con gratitud, pero siente que no puede más. Los amo más que a nada, pero a veces siento que me perdí en ellos, que ya no soy mujer, solo soy mamá. Una noche, mientras él trabaja en su computadora, ella encuentra una caja de fotos, sonríe viendo sus viajes, los días en que dormían desnudos, soñando despiertos, y susurra, ¿éramos felices o solo jóvenes y sin hijos? Carlos la escucha, detiene el teclado, y sin voltearla a ver dice, éramos libres, ahora estamos encadenados, pero no a los niños, a todo lo que dejamos morir. Laura lo mira y siente enojo. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Criando sola? ¿Soñando sola? Mientras tú prefieres a tus colegas y tus podcasts de productividad. Después de escuchar eso, decide no reaccionar y se regresa a su computadora a encerrarse en trabajo. Carlos tiene una amiga en el trabajo, inteligente, brillante. Le habla sin juicios, sin condena. Siente admiración por él. Y a veces, solo a veces, él imagina cómo sería su vida si empezara desde cero. Se siente escuchado, valorado. Laura no sabe eso, pero lo intuye. Y a veces, conversa con su ex por mensaje. Nada sentimental, solo alguien que la escucha sin corregirla, sin pedirle más de lo que ya no puede dar. Ambos se están escapando, sin irse. Están solos, durmiendo en la misma cama. Una noche ella por fin le cuenta que ha estado viendo videos sobre maternidad consciente, estoicismo, propósito. Ha empezado a caminar, a comer mejor, a escribir. Está haciendo algo, poco, pero algo. Y él, en lugar de abrazarla, le dice, ¿pero qué más vas a hacer? ¿Caminar media hora y ver un par de reels? Pensé que querías algo grande. Pensé que eras mi socia, no una espectadora. Ella siente una puñalada, llora, se enoja, pero también algo cambia dentro de ella. Al día siguiente encuentra un fragmento subrayado en uno de los libros que él dejó sobre la mesa.
No te juzgues por lo que sientes, sino por lo que haces a pesar de sentirlo. Nadie más puede salvarte. Nadie. Epicteto. Y por primera vez no lo odia por exigirle, empieza a entender. Tal vez su dolor no viene de que él no la valore, sino de que ella dejó de valorarse a sí misma primero, en la cocina de madrugada, con una taza de café, el cabello desordenado y el bebé dormido. Laura Lee en silencio, una página del libro de estoicismo que él dejó olvidado. A veces, el que te empuja no es tu enemigo, es quien te recuerda que no puedes quedarte en el suelo. Se dirige a la recámara, se recarga en la puerta y lo mira dormir desde la distancia, aún enojada, aún dolida. Pero no siente odio ni tristeza. Siente un leve, mínimo respiro, un suspiro que no es resignación. Es el primer paso hacia el cambio. Sin embargo, una noche como cualquier otra, los niños dormían. En la cocina, solo el ruido del refrigerador llenaba el vacío. Laura estaba buscando unos documentos para la escuela de su hijo. Abrió una carpeta en la computadora compartida y ahí lo vio. Una carta de disolución de la sociedad de la empresa, firmada por su esposo, con fecha de hace 2 meses, congelada, vacía, paralizada. Respiró hondo, cerró el archivo y se quedó sentada, sin moverse, mirando la pared. Cuando Carlos entró a la cocina minutos después, ella no reaccionó con enojo, solo preguntó: ¿No rescataste el proyecto? ¿Me sigues escondiendo cosas? Carlos entendió al instante y no mintió. Estoy intentando levantar otra cosa. No quise decirte hasta tener algo concreto. ¿Y mentirme? ¿No era más fácil confiar en mí? No mentí. No quería angustiarte más. Bastante con lo que tú ya que. Con lo que yo ya que. Con lo que tú ya vives en tu cabeza, en tu tristeza, en tus inseguridades, en tus crisis existenciales de todos los días. No aguantas ni tu sombra. Laura apretó los labios, los ojos vidriosos, pero no dejó que cayeran las lágrimas y dijo: Tú sabes que yo daría la vida por ti, por esta familia, pero me haces sentir como si fuera una piedra más en tu mochila, como si yo fuera el error, no el camino. ¿No ves que me estoy apagando? Carlos respondió: ¿Y tú no ves que me estoy rompiendo el lomo para sostenernos? Mientras la voz le temblaba: He hecho todo para que tú no veas la tormenta, para que sientas que seguimos a flote. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me dolió perder la empresa. Me dolió más que llegaras a pensar que soy tan débil como para no soportar que tú lo supieras. Entonces ella, rota, suelta lo que nunca había dicho. Tal vez no te dije nada porque desde hace meses no siento que estés. Estás presente, pero no estás conmigo. Y lo que más me duele no es que hayas quebrado allá afuera. Es que también quebramos aquí adentro. Él baja la mirada y responde con esa brutalidad estoica que duele, pero dice la verdad. ¿Y qué hiciste tú para levantar algo? ¿Para levantarte tú? Yo no me dejo vencer, no recaigo, porque sé que no es todo validación y sentirte entendido. A veces, el deber viene antes del consuelo. Yo sigo aquí porque elegí estar, no porque me sienta amado. Y tú sigues aquí pero no estás luchando, estás sobreviviendo. Hay silencio. Ella se levanta, camina hacia la puerta, pero antes de irse, voltea con los ojos llenos de rabia, dolor y una sinceridad que quiebra. No quiero consuelo, quiero que un día me mires como antes, como cuando creías que yo también podía ser invencible. Esa noche, ambos duermen separados, cada uno en su rincón, pero ninguno duerme en paz. En la madrugada, él se levanta, abre su celular, escucha el podcast que lo sostuvo en los días más oscuros de la quiebra. Un fragmento suena. Las tragedias revelan el carácter, no el que mostramos al mundo, sino el que somos cuando nadie nos mira.
Si tu pareja está en ruinas, ¿la juzgas o la reconstruyes junto a ella? Si tú estás roto, ¿te victimizas o empiezas a levantar un ladrillo al día? Y ahí, por primera vez, él ve su orgullo no como fuerza, sino como escudo. Y en su soledad, ella se dice a sí misma: no puedo esperar que me valore si ni yo he luchado por volver a mí. Un domingo, los niños estaban con la abuela materna. Laura, agotada emocionalmente, había accedido a pasar el fin de semana en casa de su madre con los niños para despejarse. Carlos, por su parte, no puso objeciones. También necesitaba silencio. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Por la tarde, al llegar con los niños, su esposa no venía sola. La acompañaban su madre. Carlos abrió la puerta. No hubo beso, no hubo sonrisa, solo una mirada tensa. Su suegra entró directo a la sala, sin pedir permiso, y exclamó: «Perdón que venga así, pero esto ya no puede seguir. No está bien lo que están viviendo, y si tú no quieres cuidar a mi hija, nosotras sí lo haremos». Él se quedó mudo, ni siquiera volteó a verla a ella, solo cerró la puerta. «¿Perdón?», respondió finalmente. ¿Cuidarla? ¿Y quién crees que la ha cuidado todos estos años cuando tú no estabas? ¿Quién crees que ha dormido 3 horas para que ella pudiera descansar? ¿Quién ha sostenido esta casa? ¿Y tú crees que solo se trata de dinero? ¿Tú crees que todo se soluciona con «yo trabajo y tú no te quejes»? Y ahí explotó todo. Laura, que había estado en silencio, alzó la voz por primera vez. «Yo no les pedí que vinieran, pero sí estoy harta. Estoy cansada de sentirme sola al lado de alguien que me dice todos los días, sin palabras, que no soy suficiente». Él, con el rostro desencajado, respondió seco, crudo: «Tú no eres poca cosa, eres todo. Pero incluso el todo puede volverse una carga cuando no quiere caminar. ¿Tú crees que no me duele verte así? Pero no puedo salvarte si tú no te salvas sola». Ella respondió: «Tal vez ya no podemos salvar esto». Él se acercó, no con agresividad, sino con una frialdad que dolía más que cualquier grito. «Si eso crees, entonces dilo, sin tu mamá. Mírame a los ojos y dime que no quieres seguir». Ella lo miró, llorando, pero no respondió. La madre volvió a intervenir. «Esto no es justo. Ella necesita paz y tú solo traes caos». Él la ignoró. Ella tomó sus cosas, hizo una maleta rápido. Carlos, con una voz firme, baja, casi susurrante, le dijo a su esposa: «Tal vez tienes razón. Tal vez ya no podemos salvar esto. Pero recuerda, el amor no se mide por la facilidad con la que te vas, sino por cuánto estás dispuesto a quedarte cuando todo duele». Y se fue. Esa noche, en casas separadas, ninguno durmió. Carlos escuchaba un fragmento del diario de Marco Aurelio en un podcast, mientras miraba el techo de una habitación de hotel. «Te agobian los otros. Examínate. ¿Eres tú íntegro con lo que exiges, amas o simplemente esperas ser amado?» Por primera vez entendió. Había amado a condición de ser entendido, pero no a pesar de no serlo. Laura, en su cuarto de infancia, rodeada de recuerdos y fotos con él, lloró en silencio. Recordó la vez que él la esperó fuera del trabajo, por 3 horas solo para verla 5 minutos. Recordó cómo le escribía cartas, cómo la miraba con hambre de futuro, y pensó: quizá no era que él no me amara. Quizá era que yo había dejado de verme valiosa, y esperaba que él me recordara lo que yo misma olvidé. En medio de su llanto, ella sintió que algo se deslizaba por debajo de la puerta. Era un dibujo de su hijo mayor, 2 figuras tomadas, de la mano, una mujer y un hombre. Abajo, con letras torcidas, decía: «No se peleen, yo los quiero juntos». Y ahí, la grieta del alma se volvió océano. Él ya no vivía en casa, se había mudado a un pequeño departamento. Había seguido trabajando, entrenando, durmiendo poco, sobreviviendo.
Una tarde, después de visitar una de las obras detenidas por falta de liquidez, pasó por un viejo taller de carpintería que su padre frecuentaba. Allí trabajaba Benigno, un hombre de unos 60 años, fuerte, rudo, de manos curtidas y ojos que lo han visto todo. Él no lo conocía bien. Solo recordaba que su padre solía decir: Benigno no arregla cosas, las reconstruye, incluso si están rotas por dentro. Esa tarde entró. No buscaba hablar, solo estar. Pero Benigno lo vio y sin preguntar le sirvió un café viejo, amargo, como todo lo importante en la vida. Benigno, sin levantar la mirada: tu padre debe de estar orgulloso, no por cómo trabajas, sino por cómo sigues parado. Carlos no respondió. Benigno: ¿y tu esposa? ¿Cómo va eso? Él responde: no sé, siento que ya se rindió. No entiende lo que estoy haciendo. Siento que estoy solo. Benigno: ¿y tú? ¿Entiendes lo que ella está viviendo? Laura no necesita que la rescates, muchacho. Necesita que estés, no físicamente, sino emocionalmente. No se trata de resistir sin sentir. Se trata de actuar con virtud aun cuando todo duele. ¿Estás actuando con virtud o solo estás sobreviviendo? Ese mismo día, Laura también tuvo una conversación que marcó un punto de giro. Estaba con su ginecóloga. Había ido por un control, pero terminó hablando de su ansiedad, su sensación de estancamiento, de ser una sombra de lo que fue. La doctora, una mujer de 45 años, divorciada y madre de 2, la miró directo a los ojos. No estás loca, solo estás abrumada. Yo también lloraba en silencio con mis hijos dormidos. Yo también culpaba a mi ex por todo. ¿Y sabes cuándo empecé a sanar? Cuando dejé de esperar que él validara mi dolor y empecé a darle valor yo misma. El éxito no es tenerlo todo resuelto, es levantarse con miedo, con dudas, con heridas, pero sabiendo quién eres. Si quieres reconstruir tu vida y tu relación, empieza contigo, no por él, por ti. Porque cuando tú recuperas tu poder, el amor no es necesidad, es decisión. Una semana después, Benigno invitó a Carlos a ayudarle a restaurar una vieja mesa rota. Mientras lijaban y martillaban, Benigno lo soltó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mesa rota y un matrimonio roto? Carlos lo miró. La mesa no se queja, solo espera que alguien tenga las manos, la paciencia y el compromiso de restaurarla. Pero si tú no crees que vale la pena, entonces ni el mejor carpintero del mundo puede salvarla. ¿Tú crees que vale la pena? Carlos bajó la cabeza, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo respondió con claridad: sí, pero ya no sé cómo volver. Benigno se limpió las manos con una toalla sucia, sonrió con amargura. Empieza tocando la puerta, no con el cuerpo, sino con humildad. Dile que no sabes cómo, que también te sientes roto, pero que si ella aún cree, entonces juntos pueden construir algo que no existía antes. Esa noche, Carlos tocó la puerta de la casa de Laura. Laura abrió. No se abrazaron, no lloraron, solo se miraron. No vengo a volver, no vengo a quedarme, vengo a preguntarte si tú también crees que podemos aprender a amar distinto. Ella lo miró, no dijo sí, no dijo no, solo asintió, pequeño, doloroso, real. Y en ese gesto frágil y sincero empezó, no el regreso. Sin embargo, una noche como cualquier otra, los niños dormían. En la cocina, solo el ruido del refrigerador llenaba el vacío. Laura estaba buscando unos documentos para la escuela de su hijo. Abrió una carpeta en la computadora compartida y ahí lo vio, una carta de disolución de la sociedad de la empresa, firmada por su esposo, con fecha de hace 2 meses, congelada, vacía, paralizada. Respiró hondo, cerró el archivo y se quedó sentada sin moverse, mirando la pared.
Cuando Carlos entró a la cocina minutos después, ella no reaccionó con enojo. Solo preguntó, ¿no rescataste el proyecto? ¿Me sigues escondiendo cosas? Carlos entendió al instante y no mintió. Estoy intentando levantar otra cosa. No quise decirte hasta tener algo concreto. ¿Y mentirme? ¿No era más fácil confiar en mí? No mentí. No quería angustiarte más. Bastante con lo que tú ya... ¿Ya qué? Con lo que yo ya qué. Con lo que tú ya vives en tu cabeza, en tu tristeza, en tus inseguridades, en tus crisis existenciales de todos los días. No aguantas ni tu sombra. Laura apretó los labios, los ojos vidriosos, pero no dejó que cayeran las lágrimas, y dijo, tú sabes que yo daría la vida por ti, por esta familia, pero me haces sentir como si fuera una piedra más en tu mochila, como si yo fuera el error, no el camino. ¿No ves que me estoy apagando? Carlos respondió, ¿y tú no ves que me estoy rompiendo el lomo para sostenernos? Mientras la voz le temblaba, he hecho todo para que tú no veas la tormenta, para que sientas que seguimos a flote. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me dolió perder la empresa. Me dolió más que llegaras a pensar que soy tan débil como para no soportar que tú lo supieras. Entonces ella, rota, suelta lo que nunca había dicho. Tal vez no te dije nada porque desde hace meses no siento que estés. Estás presente, pero no estás conmigo. Y lo que más me duele no es que hayas quebrado allá afuera. Es que también quebramos aquí adentro. Él baja la mirada y responde con esa brutalidad estoica que duele, pero dice la verdad. ¿Y qué hiciste tú para levantar algo? ¿Para levantarte tú? Yo no me dejo vencer, no recaigo, porque sé que no es todo validación y sentirte entendido. A veces el deber viene antes del consuelo. Yo sigo aquí porque elegí estar, no porque me sienta amado. Y tú sigues aquí, pero no estás luchando, estás sobreviviendo. Hay silencio. Ella se levanta, camina hacia la puerta, pero antes de irse, voltea con los ojos llenos de rabia, dolor y una sinceridad que quiebra. No quiero consuelo. Quiero que un día me mires como antes, como cuando creías que yo también podía ser invencible. Esa noche, ambos duermen separados, cada uno en su rincón, pero ninguno duerme en paz. En la madrugada, él se levanta, abre su celular, escucha el podcast que lo sostuvo en los días más oscuros de la quiebra. Un fragmento suena. Las tragedias revelan el carácter, no el que mostramos al mundo, sino el que somos cuando nadie nos mira. Si tu pareja está en ruinas, la juzgas o la reconstruyes junto a ella. Si tú estás roto, te victimizas o empiezas a levantar un ladrillo al día. Él ve su orgullo no como fuerza, sino como escudo. En su soledad, ella se dice a sí misma, no puedo esperar que me valore si ni yo he luchado por volver a mí, sino la transformación. No fue una conversación épica, fue acumulación de miradas en el auto, de cenas en silencio con los niños jugando al fondo, de gestos pequeños que comenzaron a cambiar. Carlos un día llegó antes de lo habitual. En lugar de meterse directo al despacho, se sentó frente a ella mientras daba de cenar a los niños. Solo la observó. Notó sus ojeras, las manos hinchadas, el cabello atado con desgano, y le dijo sin rodeos, ¿dónde estás, Laura? Porque aquí no estás, y yo tampoco. Ella no respondió, le temblaba la mandíbula, se había cansado de fingir. Esa noche no discutieron, se acostaron espalda con espalda, y sin embargo, fue la primera noche en meses en que durmieron abrazados. Un sábado por la tarde, Laura recibió una invitación a una pequeña charla sobre emprendimiento femenino. Carlos la animó a ir. Allí, escuchó a una mujer contar cómo su matrimonio colapsó durante la maternidad y cómo eso la impulsó a crear una red de apoyo emocional para madres. Laura
volvió distinta. Se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir. No una queja, no una carta abierta, sino una historia, la suya, sin filtros. La publicó en redes. A las pocas horas el post tenía miles de reacciones. Mensajes de mujeres, hombres, parejas. Todos se sentían reflejados. Carlos leyó en voz baja: no, dejamos de amarnos. Nos dejamos de escuchar, pero hoy quiero volver a escucharnos. Fue él quien dijo: hagamos algo con esto. No solo por nosotros, por los que aún no se atreven a contarlo. Así nació Resilientes, un espacio donde la derrota no es fracaso, sino origen. Carlos se volvió el cerebro, estrategia, estructura, alianzas. Laura fue el alma, storytelling, contenido, imagen emocional. Ella grababa cápsulas cortas para redes hablando de culpa materna, agotamiento emocional, frustración conyugal. Él, desde su parte, daba formaciones en línea sobre mentalidad, negocios, con propósito, liderazgo ético. A veces discutían. Mucho. No estás a tiempo con los guiones, Laura. Tú te refugias en el trabajo para no sentir. Tú dramatizas. Tú racionalizas todo. Pero cada pelea ahora terminaba con una pausa y una pregunta. ¿Esto nos aleja o nos acerca a nuestra misión? Esa fue la frase que Benigno les enseñó. Un ancla para no naufragar en el ego. Los niños no entendían del todo, pero notaban el cambio. Mamá ya no llora en el baño, ¿verdad? Papá ya no grita en la cocina. ¿Puedo dormir entre ustedes esta noche? Empezaron a involucrarlos en el proyecto. Les hablaban de lo que hacían, les preguntaban cómo se sentían. Un día, el más pequeño, con 6 años, les dijo: yo quiero ser resiliente como ustedes. Y Carlos se quebró. El padre de Carlos, antes tan crítico, lo llamó una noche para decirle: lo que hiciste no lo logré yo nunca con tu madre. Estoy orgulloso, hijo. Mientras, la madre de Laura se disculpó entre lágrimas por no haber estado fuerte para ella durante sus crisis. Me enseñaste algo, hija, que el dolor no se hereda, se transforma si alguien se atreve a enfrentarlo. Resilientes comienza a escalar. Marcas quieren colaborar. Podcasts los invitan. Cobran por conferencias. Pero el éxito no elimina el desgaste. Carlos trabaja 12 horas diarias. A veces cae en el mismo patrón. Se refugia en la productividad. Laura empieza a absorber demasiado del dolor de su comunidad. Madres rotas, mujeres abandonadas. Una noche Laura le reclama: te perdiste otra presentación del colegio y yo no quiero que nuestros hijos digan que solo mamá los acompaña. Carlos se defiende: estoy construyendo esto por ellos, pero parece que nunca es suficiente para ti. Esa noche no discuten más, pero tampoco se abrazan. Cada uno decide volver a buscar refugio. Carlos vuelve a ver a Benigno, Laura a su ginecóloga, que ahora se ha vuelto una amiga, casi hermana. Benigno le dice sin adornos: el éxito que tienes ahora es el mismo que puede destruirlos si olvidan por qué empezaron. No sean víctimas del ruido, sean guardianes del silencio. Por otro lado, la ginecóloga le comenta a Laura: el dolor de antes los transformó, pero solo la verdad diaria los va a mantener unidos. Después de meses, una noche sin planificación, después de una charla sin tensión, sucede. Se reencuentran. Carlos vuelve a mirar a Laura como cuando era joven, curiosa, soñadora. Laura lo ve fuerte, protector, pero más humano que nunca. La intimidad vuelve, no como descarga, sino como comunión, como reconocimiento, como redescubrimiento del cuerpo y la historia que comparten. Organizan su primer gran evento, llenan un auditorio con cientos de personas. Cuentan su historia, no como éxito, sino como testimonio. Laura, en el cierre, dice algo que conmueve al público: mi esposo no me salvó, yo no lo salvé a él,
pero nos dimos permiso para reconstruirnos, sin expectativas de perfección. Y cuando dejamos de esperar la versión ideal del otro, apareció la real, y era mucho más valiente. Las mañanas ya no comienzan con silencios incómodos, comienzan con un café caliente y la costumbre de leer juntos una página del libro de Epicteto que Benigno les regaló. Se turnan para leer en voz alta. A veces Laura se detiene, respira y dice: ¿te das cuenta que esto es lo que no hicimos antes? Escucharnos sin defendernos. Ambos ríen. No es risa de burla, es risa de humildad, de quienes ya saben lo que es perderse y encontrarse. Laura aprendió a no minimizar su tristeza ni a dramatizarla. Con ayuda de su amiga y ginecóloga, que terminó siendo más terapeuta que doctora, entendió que la maternidad no anula sus sueños, pero sí le exige redefinirlos. Empezó a grabar pequeños clips diarios, hablando de su experiencia como madre emprendedora. Sin filtros, sin maquillaje, sin guiones. Se volvió viral. Mujeres de todo el mundo se vieron reflejadas en sus palabras. No soy una supermamá, pero no soy menos mujer por cuidar a mis hijos. Y no soy mala madre por tener sueños propios. Fue ese impacto el que le dio sentido a todo el caos. Se convirtió en la cara emocional y creativa del proyecto. Aprendió de marketing, branding, manejo de comunidad y, más importante, aprendió a verse valiosa, no solo desde los ojos de Carlos, sino desde los suyos propios. Carlos, por su parte, comenzó a escribir. En lugar de agunar, escribir. En lugar de huir a su trabajo, enfrentar su frustración con disciplina. Se despertaba antes que nadie. Caminaba con un cuaderno y apuntaba lo que sentía, lo que temía, lo que evitaba. Un día escribió: mi deber como hombre no es salvarla, es sostenerme firme para que ella se salve a sí misma. No soy su héroe, soy su testigo, su compañero, y eso, cuando se hace con amor, también es valentía. Eso cambió su visión. Ya no veía a Laura como un proyecto fallido o una socia que no rendía resultados, sino como una aliada que había estado gritando en silencio. Y él había estado sordo. En las reuniones del proyecto, ahora ella dirigía el storytelling, la comunicación, el mensaje. Él, por su parte, se encargaba de la estrategia, la expansión y las alianzas. Ya no se pisaban los pies, se potenciaban. Los domingos se volvieron ritual, no por obligación, por decisión. Cocinaban juntos los 5, se sentaban a ver películas, a leer cuentos con voz dramática. Carlos ya no llegaba a casa solo para cenar. Laura ya no se iba a dormir sin sentirse vista. ¿Sabes qué cambió todo?, le dijo un día ella a una amiga. El día que dejé de esperar que él me validara y el día que él dejó de esperar que yo lo admirara sin motivo. Nos convertimos en 2 adultos que se eligieron, no por carencia, por decisión. La relación con sus padres también cambió. No porque los padres cambiaron, sino porque ellos dejaron de buscar aprobación. La madre de Laura ya no era una carga, se convirtió en cómplice, en apoyo. El padre de Carlos, quien tanto los juzgó, terminó diciendo: no sabía que se podía caer tanto, y aún así salir mejor de lo que entraste. Lo que alguna vez fue crítica, ahora era admiración. No por el dinero, por la resiliencia, por el ejemplo. Amigos que antes se reían, ahora pedían consejos. El proyecto fue un éxito no solo económico, sino humano. Se volvió una historia que inspiró libros, entrevistas y conferencias. Pero ellos, cada noche, seguían cerrando el día con una pregunta: ¿hoy fui una mejor pareja que ayer? Y cuando no lo eran, no se culpaban, se abrazaban, porque entendieron lo que muchos nunca alcanzan. El amor real no se trata de no caer. Se trata de caer tantas veces como sea necesario, con la misma persona. Han pasado 2 años desde que todo volvió a nacer, y aunque las heridas cicatrizaron, dejaron marcas.
Pero esas marcas ya no duelen, enseñan. La empresa que crearon juntos no solo es sólida, ahora da empleo a más de 40 personas. Fue reconocida en foros nacionales e internacionales como un modelo de emprendimiento familiar resiliente. Pero eso, para ellos, es secundario. Lo que realmente importa está en casa, en cómo se miran, en cómo se tocan la espalda cuando uno de los dos tiene un mal día, en cómo ahora se abrazan más por costumbre, pero no por inercia, por elección. Mañana cualquiera Carlos se sienta frente a una cámara. Es la grabación del podcast mensual de la empresa. Tema del día: la importancia de fallar juntos. Habla con voz firme, sin máscaras. Nos enseñaron que el éxito era tener más, pero nadie nos dijo que tener más sin saber quién eres es la fórmula más rápida para perderlo todo. A mí me tocó perder dinero, sí, pero también me tocó perderme a mí, perder la admiración de mi mujer, la confianza de mis hijos. Me tocó verme al espejo y no gustarme, y me salvé, no por lo que tenía, sino por lo que decidí ser. Eso es el estoicismo. No una filosofía de piedra, sino un fuego que quema lo innecesario y revela lo esencial. En paralelo, Laura graba un video para su comunidad. Sostiene a su hija menor mientras habla a cámara. El maquillaje es mínimo, pero su mirada brilla. No soy una mujer perfecta. Y no quiero serlo, porque la perfección me aleja de ustedes. Yo también me he sentido vacía con 3 hijos hermosos a mi lado. También me he sentido invisible en la relación. También me he sentido poco. Pero aprendí algo. Si no te crees valiosa, nadie más puede convencerte de lo contrario. No esperes que el otro te levante si tú no estás dispuesta a caminar. Están los 5, en silencio. Uno de los hijos pregunta: ¿ustedes alguna vez vuelven a pensar en separarse? Laura y Carlos se miran. No se apresuran a responder. Ya no, dice Carlos. ¿Y por qué alguna vez sí?, insiste el niño. Laura toma la palabra. Porque ya no sentíamos ganas, pero el amor no es una emoción, es una decisión, y papá y yo decidimos luchar. ¿Y ahora ya no pelean?, dice el otro. Claro que peleamos, pero ahora lo hacemos para construir, no para destruir. Una noche, Laura y Carlos están en la terraza. En silencio, solo se escucha el viento. ¿Sabes qué fue lo más duro?, dice Laura. ¿Qué? Aceptar que éramos responsables de nuestra infelicidad. Y lo más valiente, responde él, fue dejar de esperar que el otro cambiara primero. Se quedan mirando el horizonte. Se escucha el crujir de las hojas secas, el sonido lejano de sus hijos riendo y una paz que no viene del mundo, sino de adentro. Tal vez tú estás ahí, en la etapa de la confusión, de la rabia, del cansancio. Tal vez sientes que el amor ya no alcanza, que la rutina mató la pasión, que los sueños se diluyeron entre pañales, cuentas y silencios. Tal vez ya pensaste en renunciar, pero antes de hacerlo, hazte esta pregunta: ¿estoy huyendo de mi pareja o estoy huyendo de mí mismo? Porque a veces la vida no te da una nueva oportunidad con otra persona. A veces te da una nueva versión de la misma. Si tienes el coraje de mirar hacia adentro, recuerda, el amor no es lo que sientes, es lo que haces cuando ya no sientes nada. Laura y Carlos están juntos, solos. El mismo fuego que en otro momento pudo haberlos consumido, ahora les da calor. Entran a la sala y Laura va por una caja pequeña, de madera, vieja, desgastada, la abre. Dentro hay papeles arrugados, algunas fotos, recuerdos, frases, cartas, objetos pequeños que alguna vez significaron mucho y que ahora solo pesan. Carlos la mira. No dice nada, solo asiente. Uno a uno, empiezan a arrojar esos recuerdos al fuego de la chimenea. No como rechazo, sino como liberación. Cartas con reproches,
fotografías de momentos que fingieron felicidad, una nota de un préstamo fallido, un diario con pensamientos oscuros, lágrimas pasadas, promesas rotas. Cada cosa que lanzan es una capa menos de dolor. Cada cosa que se quema es una verdad que ya no duele. Laura dice: no sabía cuánto resentimiento guardaba hasta que decidí soltarlo. Marcos responde: y yo no sabía cuánto te necesitaba hasta que estuve a punto de perderte. Se miran con complicidad y presencia. Hay un tipo de amor que no es bonito, es crudo, exige, cuestiona, rompe, pero también reconstruye, porque hay verdades que no se dicen con flores, se dicen con fuego. El estoicismo no es no sentir, es elegir sentir sin rendirse, es mirar tu vida hecha pedazos y en vez de llorar por lo que fue, construir algo nuevo con lo que queda. Es aceptar que la felicidad no se encuentra, se cultiva, se trabaja, se decide. A veces, renacer no es volver a empezar, es aprender a vivir por fin con los pies en la tierra y el alma en paz. El éxito no es evitar la tormenta, es aprender a caminar bajo la lluvia, juntos. A todos los que alguna vez pensaron rendirse, esto también puede ser ustedes, si deciden quedarse. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que el amor duele, que la vida pesa, que estás a punto de rendirte, recuerda, no estás solo. Aquí hablamos de lo que muchos callan. Aquí enfrentamos la vida con crudeza y con propósito. Suscríbete al canal para más contenido real, profundo, humano. Esto no es motivación vacía, es una invitación a mirar la vida de frente. Y si llegaste hasta aquí, si viste el video completo, deja en los comentarios la palabra resiliencia. Así sabremos que formas parte de los que no huyen del dolor, sino que lo transforman en fuerza.